Nos trasladamos hasta Tila, tradición y sabor gourmet en el municipio Peña del estado Yaracuy para llevarles el capítulo 20 de ADN 24 con un árbitro de mucha trayectoria en el baloncesto venezolano. Abraham Alfonso hoy es la identidad del baloncesto. Yo en esos viajes, como te conté de que veníamos de vacaciones, una vez voy a un juego, cerca de ahí escucho bulla, aplausos, sirena, tambores y me acerco a un juego de baloncesto. O sea, fui de la noche, un juego libre, todo niño feliz viendo los tambores, donde había bulla me acercaba, me ponía atrás de la mesa, todo pendiente de lo que ocurría en ese ambiente que nunca había visto un juego de baloncesto. Abraham, junto a su familia, pasaron por un momento bien difícil con el fallecimiento de su papá. Ellos deben ir a Valencia en un tiempo, luego regresan a Lara y ahí también sucede algo bien importante. Tendría yo 12 años, un año practicando full, porque uno poco jugaba, lo que te digo, siempre jugábamos, era intercuadra ahí entre nosotros mismos. Y toma, pita ahí y no había quien te corrigiera, que te vamos a decir, vamos a guiarte como un entrenador de baloncesto que guía al alumno, no marca el doble paso así. En ese momento uno no tenía esa escuela, veámoslo así, del arbitraje. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. DIG Autos, confianza y transparencia. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. FS Digital Printing, no competimos, servimos. Osal Cars, con más de 10 años de experiencia. Art Zone Studio, impulsamos tus ideas hacia el éxito. PPCM, mantenimientos e instalaciones. Bienvenido, Abraham. Agradecido, Denis, por fin logramos coordinar este encuentro. Teníamos bastante rato. Sí. Pero los compromisos de Abraham Alfonso, tanto en la Superliga, en todas las categorías o en todas las instancias que ahora acarrea la parte de la Superliga, lo que es junior, profesional, había impedido que esto se diera, pero bueno, nada, pues capítulo 20, la identidad del baloncesto hoy con Abraham Alfonso, quien creía, por cierto, desde hace algunos días recientemente, a propósito de la amistad que nos une trabajando con el baloncesto, que era un barquisimetano. Resulta ser que es un barquisimetido, pero créanlo que Lara lo ha asumido y sobre todo por la excelencia y la constancia que él ha tenido en su trabajo. Naciste en Caracas hace unos cuantos años, pero te tocó por alguna razón desarrollar vida no solamente personal, sino profesional en Barquisimeto, ¿verdad? Así es, Denis. Nací en Caracas, lógicamente toda mi infancia fue allá, toda mi niñez de mi madre, una guarapela barquisimetana nata. Siempre las vacaciones veníamos a Barquisimeto, las vacaciones escolares era costumbre venir a Barquisimeto, era la etapa, quizás tú estudiabas y la etapa que uno esperaba era las vacaciones, porque nos tocaba Barquisimeto aquí, tú tenías contacto, digamos, con juegos tradicionales que en Caracas no se veían, no tenías ese compartir, y entre uno de tantos esos viajes, se enamoró uno de esta ciudad. Tú, tus hermanos y tu papá y tu mamá. Por cierto, hay una hermana de Abraham que es gran amiga. Nos conocimos en una iglesia, a él, a su esposo, les mando muchos saludos, Tamara, o Olga Tamara, de verdad que gran amistad. También por allí tuve la oportunidad de comenzar a tener este inicio de amistad con Abraham. Una familia que se enamora de Barquisimeto y que paradójicamente, y esto lo digo con mucha propiedad porque generalmente sucede en las familias, cuando hay algo que gusta, pudiera haber un común denominador, pero aquí a nadie le gustaba el basquetbol. No, nadie. De hecho, en la familia solamente una de mis hermanas practicaba, cuando vivíamos aquí en Barquisimeto, ellos son mayores que yo, tenía la instancia. Nosotros vivíamos cerca todavía de lo que era el antiguo INAM, el que ahora se llama Desarrollo Social. Mi hermana practicaba natación, una de mis hermanas. Yo en esos viajes, como te conté de que veníamos de vacaciones, una vez voy a un juego, cerca de ahí escucho bulla, aplausos, sirena, tambores y me acerco a un juego de baloncesto. O sea, fui de la noche, un juego libre. Estaba hablando de Cabudare. En Cabudare. Y llegamos, yo llegué, para mí todo eso era impresionante. Recuerdo que yo estaba como todo niño feliz viendo los tambores, donde había bulla me acercaba,
me ponía atrás de la mesa, todo pendiente de lo que ocurría en ese ambiente que nunca había visto un juego de baloncesto. ¿Tenías cuántos años? Aproximadamente 6, 7 años. Abraham, tú mides como un 80 y tanto, ¿no? Un 89. Ajá, en ese momento ya tenías tamaño, te gustaba el basquetbol, no solamente verlo, lo estabas entrenando. No, nada. En ese momento nada. Después de ahí, un vecino que siempre jugaba baloncesto me ve y es el que me llevaba todos los días a los juegos. Yo me enamoro del baloncesto es viendo los juegos que teníamos ahí. Me tocaba regresar a Caracas y me llevaba esa semilla de que quería, de que me empezó a gustar y quería estar ahí, pues. Lógicamente, después cuando venimos, hay problemas en esa época de inseguridad. En Caracas se empieza a hacer una ola fuerte en el sector donde vivíamos nosotros. Y mis padres deciden venirnos a Barquisimeto, a radicarnos completamente. Yo no tuve más contacto con baloncesto porque en Caracas no veía yo eso. Al nosotros venir es cuando yo empiezo, el vecino me lleva un plan vacacional que se hace en desarrollo social. Y es cuando yo empiezo a dar mis primeros pasos, tendría yo 10, 11 años. Esbalben en Cabudare. En Esbalben, en Cabudare. Un plan vacacional y ahí iniciamos en sí la carrera Y me contaba fuera del aire, y es parte de lo que tengo por acá anotado, habían pocas escuelas de baloncesto, pero ¿te refieres a tus inicios en Caracas o en Cabudare? No, en Cabudare. Yo en Caracas nunca jugué baloncesto. Ok. Tanto en Cabudare como en Barquisimeto, eran poquitas. Uno practicaba todo el año y jugaba poco como tal. Ok, Abraham, arrancas en Esbalben, comienzas a entrenar, ¿qué edad tenías? ¿Cómo fue ese desarrollo antes de que el tema del arbitraje entrara en tu vida? ¿Cómo fueron esos primeros pininos? Sí, ahí entramos de la mano del profesor Elfarín Hernández, papi, como se le conoce, iniciando los primeros pasos. Practicábamos siempre, eran 3 días a la semana. Todavía creo que la escuela se mantiene con esa misma filosofía, 3 días a la semana. Y tendría yo 12 años, un año practicando full, porque uno poco jugaba, es lo que te digo, siempre jugábamos, era intercuadra ahí entre nosotros mismos. Después fue poco a poco uno queriendo, ya se combinó con el liceo. Yo estudié en el Héctor Rojas Mesa hasta 3er año, luego terminé en el Jacinto Lara y combinaba los juegos escolares. Es donde iniciamos como tal ese intento de querer ser basquetbolista. ¿Y hasta dónde llegó ese intento? ¿Hasta qué edad más o menos? No, ¿Y por qué terminó el intento? Todavía yo seguía jugando, o sea, yo a los 17 años terminamos de ser juvenil. Ya no había cavidad, no había ese plan de desarrollo que hay ahorita con las edades después de los 17 años. ¿Ya tenías el 1,89? Sí, ya, pero era delgadito, era delgadito. Y empecé a jugar torneos libres. Ok. Pero no se dio ningún proceso así. Esa parte de comenzar yo me imagino que lo resaltas como que, bueno, ya no hay tanta opción en el básquetbol organizado, hay que jugar libre para mantenerse, sí, porque te gustaba mucho el básquetbol. Uno jugaba, siempre se mantenía, como dice uno coloquialmente, en las caimaneras. Haciendo intercambio con diferentes estados y escuelas es donde comienza a picar el gusanito del arbitraje, cuéntanos. Sí, eso llega de casualidad, Denny, porque uno ya tenía 15, o sea, venía siendo para esa época, era junior, cadete, ahorita es U15. Y los juegos de compota, minibásquet, todo eso infantiles, los que venían antes de nosotros, nos colocaban a pitar nosotros, porque eran intercambios, no eran unos juegos competitivos. Y uno empezó a anotar, no eran oficiales, exacto. Uno empezaba a anotar, entonces en otro intercambio te ponían a arbitrar un juego y es cuando tú te das cuenta, bueno, lo hago bien. Y decían, ya cuando uno llegaba, le tocaba a uno decir, mira, toma, arbitra tú porque tú eres uno de los que estás ahí. De hecho, tuviste una experiencia bien interesante en Palavecino, propiamente hablando en Esbalben, en la cual por primera vez pitas un juego. Cuéntanos esa experiencia. Sí, ahí tendría yo cerca de 18, 19 años. No había tomado el arbitraje de nada serio, sino que ya al mantenerme en contacto con la escuela de la práctica, pitando, me acuerdo que estábamos arbitrando un juego, me invitan a trabajar en un torneo allá mismo en Cabudare, en la Acacia, y trabajé unos que otros jueguitos, porque yo era el más salserín de los chamos. Llegó un día el juego esperado, Denny, del torneo. En la sede de Esbalben se organizaba uno de los mejores torneos para vecinos. Eran los dos equipos
élites del torneo iban a jugar. El gimnasio full, todo el mundo fue. Uno de los árbitros era alguien de Barquisimeto, no sé el nombre, no recuerdo el nombre, nunca llegó. Entonces te podrás imaginar, la gente esperando el juego, los equipos calentando, y aparecí yo como tal fanático a ver mi jueguito. Me acuerdo, un mono gris y una franela amarilla. Y el profesor Efraín me viene y me dice, necesito que pites este juego. Ok, pero ya va. ¿Tenías cierto conocimiento básico de por lo menos las señas, los números? Claro, para lo que pasa es que cuando nosotros iniciamos, o la gente se inicia en el arbitraje, es lo básico. Es lo que tú ves en la televisión, es sancionar una falta, bola afuera y violaciones. A veces cuando iniciamos creemos que es eso. El tema de señalar los números del jugador, que siempre tiene una característica particular. No, a ese en principio nada de eso. Las normas o las reglas del baloncesto. Nada de eso, Den. Y en ese momento no lo tenían. Era algo, como le llaman, empírico. Se dio como al principio lo que te tomas. Pita ahí y no había quien te corrigiera, que te vamos a decir, vamos a guiarte como un entrenador de baloncesto que guía al alumno, no marca el doble paso así. En ese momento uno no tenía esa escuela, veámoslo así, del arbitraje. Incluso no solamente en cuanto a la reglamentación, sino en el tema de la apreciación. Me imagino que muchos problemas con el público porque te equivocaste en muchas sanciones. Claro, y en ese primer juego, imagínate, en un equipo estaba Cruz Salcedo en su pleno apogeo. Estaba Diego Guevara en el otro equipo dando sus primeros pasos. Uno ahí, o sea, si yo sonaría ese silbato 20 veces, te estoy exagerando. El otro compañero, el que trabajó conmigo, que sí era un árbitro de experiencia en ese tiempo, le tocó trabajar, como decimos nosotros, mecánica de uno. ¿Tenías muchos nervios en ese momento? ¿Qué sucedió cuando finalizó? No, esto no lo hago yo más. No, eso nunca me ha pasado. Uno siempre ha trabajado bajo la presión. Okay. Bajo la presión de eso. Pero sí fue, de hecho, el juego finaliza en los últimos 5 segundos con una cesta tipo Curry, pero de Diego Guevara en la mitad de la cancha. Para matar la partida. Para matar la partida. Estaban 2 puntos abajo y con ese triple se acabó. Y tuviste que revisar la mesa, el reloj para ver si valía y todo aquello. ¿Hubo un reclamo del otro equipo? No, porque fue un lanzamiento a tiempo. Y como te digo, la persona que estaba de experiencia impuso el orden y dijo, la cesta es válida y todo el mundo, me acuerdo que hasta felicitaron a uno, pero quizás no por el buen trabajo, sino por la gallardía y la valentía de meterme en esa 28-15. Claro. Abraham, junto a su familia, pasaron por un momento bien difícil con el fallecimiento de su papá. Ellos deben ir a Valencia en un tiempo, luego regresan a Lara. Y ahí también sucede algo bien importante. Cuando recibes el llamado de el bien recordado amigo Gato Héctor Escobar, quien era en ese momento el presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Lara, para irle dando forma u oficializar a Abraham Alfonso como árbitro en Venezuela. Así es, nosotros fue una etapa dura y tenemos que, por la situación, mi papá era el sostén de la familia. Mi mamá se va a vivir con mis hermanas tanto a Caracas o Valencia y a mí me consigue una de mis hermanas que vivía en Valencia la oportunidad de tener un trabajo fijo, porque yo aquí mientras me mantenía en Caguares con mis padres trabajaba unos que otros jueguitos y me daban algo. No tenía ningún trabajo porque estaba pendiente de finalizar mis estudios también. Al irme a Valencia, bueno, hago mi vida, ahí se olvida uno de lo que fue el baloncesto, allá no sé. No tenía tiempo, es una especie de lo que hice ahorita del país, que tú te apartas de muchas cosas que te gustan, tienes que apartarte porque la obligación te da. Porque tienes que trabajar. Tienes que trabajar, correctamente. ¿Y no trabajaste con baloncesto ni nada? Nada, pasaron cerca de 8 o 9 años, tanto en Valencia como en el estado Miranda, en Guatire, que estaba en esa situación. Todas en casa de mi hermana, todos pegándonos a lo que fue nuestra madre, que fue la que nos enseñó todo ese cariño que tenemos nosotros, como familia. Regresan a Barquisimeto, ahí recibes el llamado del Gato, año 2010. 2010. Ya tenía tiempo yo trabajando, o sea, nosotros llegamos cerca del 2008, 2009, y cuando digo yo, llegamos mi madre y yo, porque ya mis hermanas tenían cada uno su hogar ya formado. Empiezo ya a involucrarme más en los torneos locales, en todo esto en Cabudare. En los torneos locales, torneitos que hacían tanto de niños como de adultos, y es cuando
le doy de lleno en el arbitraje, pero sin tener conocimiento básico todavía. Cuando llega la renovación del grupo oficial del Estado Lara, el gato, como coloquialmente lo conocemos, el profesor Héctor, empieza a buscar gente, y recuerdo que estaba el profesor Emiro Pérez, y el profesor Abraham Granado. Estaban con la selección en ese tiempo femenina y hablaron, mira, hay un Cabudare, hay unos muchachos así, y es cuando Héctor nos contacta para ser parte del círculo del Estado Lara. Cuando dices, Abraham, que no había preparación, ¿era algo por falta? No creo, bueno, no sé, confírmamelo. Tú tenías el interés, pero no habían esos talleres, esas escuelas de preparación en ese momento, por lo menos en el Estado Lara. No, sí, a lo mejor sí los había. No te sé decir si los teníamos o no. Lo que sí no teníamos, cuando así nos pasa a todos. El que se inicia en el arbitraje cree que va a sancionar nada más es lo que dijimos, una falta, una bola afuera o una violación de caminata, doble drible. Eso es lo básico que tú dices, yo domino eso, me pongo una franela del color que sea y digo que soy árbitro. En ese momento no podíamos, no se da ese conocimiento. Cuando yo entro al círculo del Estado Lara es cuando me doy cuenta de todo lo amplio que es el mundo del arbitraje. Porque nos citaban a reuniones, entonces, fielmente todos los lunes, y te hablaban de reglas y tú te quedabas como que, ¿qué es esto? Ese año me recuerdo que porque en los torneos locales, los torneos urbanos que llaman ahorita, nunca existe una consola, un reloj de 24, un cronómetro que sea visible, sino que todo es manual. Te llamas un cronómetro aquí, entonces tú te vuelves y tú dices, bueno, yo llevo el crono, llevo el 24 en otro, y tú dices, yo mismo soy. Pero cuando tienes esos dispositivos que todo el mundo ve, es cuando la gente dice, no, el que quiere tiene que prepararse. Luego de ese 2010 llegaron tus primeros pasos ya, te extiende la invitación, llegas a trabajar por primera vez en la LPB. ¿Cómo fue el llamado? Sí, ese mismo año, Denny, nosotros empezamos, después del llamado, fuimos puestos a prueba, nos trabajan en torneo, y en ese 2010 me recuerdo que traje nada más solamente 3 juegos la liga. Cuando yo llegué al primer juego, al Domo, impresionante, o sea, el máximo baloncesto del país, tú dices, no, aquí es donde yo quiero estar, yo me voy a preparar para seguir en esto. Es cuando empieza uno la etapa de prepararse, de leer reglamentos, de leer interpretaciones, de todo, y ese tiempo era difícil. Ese tiempo era difícil porque tenías que esperar que hubiese alguien que tuviese el reglamento y prestártelo y tú sacarle copia. No estaba digitalizado. No estaba en ese tiempo, porque en esa época todavía no había la tecnología que tenemos ahorita. Claro. 3 juegos nada más quedo con esa semilla como que esto es lo que quiero. Nosotros en Lara teníamos la suerte de los 6 nacionales que se montaban, mínimo 3 eran allá. Era el momento que teníamos de, por lo menos en mi caso, de trabajar en las consolas visibles. Llámese el reloj de lanzamiento, el cronómetro, y era cuando yo decía, no, mira, ponme aquí. Recuerdo que hubo un nacional, cuando yo veo la liga y yo digo, empiezo a agarrar confianza con el grupo y le digo, ¿por qué no me asigna Manolo? Lo que pasa es que esto no es así, o sea, hay que llevar, acuérdate que tú tienes que nacer, sentarte, gatear, poco a poco, no es que vas a llegar. Y uno tenía las ganas, entonces yo decía, bueno, yo me voy a preparar para eso. Claro, y fue en la liga paralela, según tengo entendido, cuando arrancaste y aprendiendo a llevar propiamente hablando el reloj de 24 segundos, ¿no? Sí, en la liga paralela, que crea una vez la liga profesional, es cuando, pero ya yo en los nacionales me había preparado para eso. Yo quería, porque en los nacionales vengo y recuerdo una vez que las personas que coordinaban las designaciones diarias me decía, yo le decía, ponme el 24 y los 5 juegos que hay. Y era categoría U12, que era minibásquet en esa época. Entonces, más que todo hay más reseteo que punto. Me toca todo ese 5 juegos. Al día siguiente voy otra vez, ponme todo el reloj 24. En el tercer día, cuando le digo lo mismo, Antonio, él fue un coordinador que en paz descanse, él fallece, me dice, Abraham, pero es que no estás sacando ni para el pasaje. Yo le digo, Antonio, no lo veas de ese punto. Yo quizás no estoy aquí por ese dinero. Yo estoy es porque quiero aprender ese dispositivo. Y me tocó trabajar todo el nacional
con el dispositivo 24. Y- Pero era porque yo quería Claro. estar en el máximo baloncesto del país en otras instancias, no nada más conformarme con una planilla. Claro, claro, claro. Y ahí comienzas oficialmente con Guaros del Lara en el Domo Bolivariano, ¿no? Ya en la LPB. Sí, ya ahí la Liga de Desarrollo prestó para que las consolas del Domo, que no eran las que están actualmente, pudiéramos familiarizarnos con ellas. El juego siempre era el de la Liga Paralela, era antes del juego de la noche. Entonces ahí, y yo me quedaba en los juegos de la noche a ver las personas, cómo funcionaba la cosa. En esa conformación de una mesa oficial que va desde los que manejan el reloj de 24 segundos, el anotador, el asistente, el árbitro, diste tus primeros pininos, ya en ese momento sabías un poco de cada uno de ellos. ¿Dónde te veías? ¿Dónde decías, no, yo quiero cargar un pito dentro de la cancha? ¿Cuál era la preferencia en ese momento? Lo que pasa es que yo, como te dije, mis inicios fue arbitrando y también en la misma escuela aprendí a anotar. Uno tiene una facilidad que tiene un anotador o actualmente de planilla. Cuando decimos anotador decimos es la planilla porque el lenguaje es oficial de mesa. El anotador cuando la letra es legible, es una letra agradable a la vista, la gente de una dice tome, encárguese de la planilla. Porque siempre está el que es bueno, pero entonces escribe feo, no lo ponen en la planilla. Y cuando el gato nos hace el llamado era porque necesitaba anotadores como tal. Pero yo tenía el conocimiento de árbitro. Como buen personal técnico que uno debe ser, tanto oficial como el árbitro, tiene que conocer las reglas. Claro. Porque si yo siempre he dicho, los oficiales de mesa estamos prestos para el buen desarrollo del juego y no prestos para trabar la situación. Y es cuando yo por lo menos agarré, como dice uno, el lado fácil y me fui con la oficial porque ya había hecho. De hecho, en el 2013, en el 2012, ya uno estaba trabajando más juegos en la liga. Sí, de hecho, gracias a ese trabajo y a ese extra que siempre le diste en cuanto a tu conocimiento, estuviste en la Liga de las Américas en Barquisimeto 2012. Sí, 2012 fue la primera experiencia internacional. En ese tiempo no había, o sea, podía trabajar en los torneos esos internacionales, Liga de las Américas, llámese, cualquier persona. Una ventana definitivamente importantísima en tu carrera. Sí, ahí tuvimos esa experiencia. Me acuerdo que ese fue un equipo que armó la liga para no parar, porque coincidió y se llamaban Estrellas Occidentales. Jugaron ahí mismo en el Domo Bolivariano. Estuviste ahí. 2013, leo por aquí, primera invitación a Nacional fuera del Lara, eso fue en Tucupita y empiezas a tener contacto con las estadísticas propiamente hablando FIBA. Ahí, sí. No solamente manual, sino también digital o todo era manual. No, ya ese tiempo ya estaba el programa innovador de estadística de FIBA. Okay. Estaba llegando a Venezuela, o sea, ya tenía un año. El FIBA Stats. El FIBA Live Star. Cuando voy al Nacional, mi primer llamado por un Nacional, imagínate ahí mismito, en Tucupita, es cuando me dicen, toma, lleva un juego y... Entonces uno, como ya sabían que ya uno dominaba todas las funciones como oficial, decía, no, ahora yo quiero estar aquí, vamos a ver qué es esto. Y es cuando empiezo en ese primer Nacional a dar mis primeros pasos como estadístico. Finalizando el 2015, lo sé además porque tuve la oportunidad, no vi a Abraham, de verdad que no lo vi, pero yo estaba en la Asunción, en el gimnasio de Guayqueríes, en ese suramericano que Venezuela vence a Brasil al final, en la final del torneo como tal. Ahí estuviste también trabajando. Ahí estuvimos. Sí, lo que fue que desde el 2013, ese primer Nacional, Deini, mi tiempo en casa era poco, porque siempre estuve viajando en todos los nacionales, en todas las competencias. De hecho, en el 2013 me hicieron el llamado al torneo, el preolímpico que se jugó en el Poliedro en Caracas. Ahí estuvimos en uno de los máximos eventos que ha montado la federación como tal. Estuvimos ahí como estadísticos, ya ahí ya estaba en el ámbito de la tecnología. Porque fíjate, eso arropó, y es lo que uno busca enseñar ahorita, de que no puedes, tienes que ir de la mano con la tecnología. Tenemos oficiales de alta jerarquía en Venezuela, pero cuando le das una computadora no saben qué van a hacer. Ah, ¿qué tal? No van con la tecnología, claro. Entonces llega un momento que nos convertimos nos van apartando y a veces creamos un recelo de que porque estos chamitos
que vienen apenas, tienen tanto poquito tiempo, pero es que no se dan cuenta de que vienen, Sí. vienen la Y tecnología. tiene que ver con lo integral y sucede en todas las profesiones u oficios, Abraham. Nos pasa mucho a nosotros los comunicadores también, a los docentes, a los médicos, a los ingenieros. Si no, tú no te vas a actualizar, pero más que actualizando, hacer talleres es atreverte a adentrarse en ese mundo tú mismo, ensayo y error, me equivoqué, dañé el teléfono, no importa, pero lo estás viendo cómo es la cosa. 2016 Liga de las Américas, 2017 nuevamente Liga de las Américas y fuiste nombrado como jefe de mesa del Estado en la LPB con un certificado FIBA como estadístico. Eso de verdad que nos llena mucho de orgullo conociendo el trabajo de Abraham porque habla mucho de la constancia, siempre lo decimos, de la constancia y del trabajo que rinde frutos cuando colocamos todo lo mejor de nosotros en cuanto a la sabiduría para poder desarrollar un trabajo u oficio. Sí, así es. Fíjate, en el 2016 con nosotros con el boom de ese entonces del equipo de casa que se metió a jugar en todos los torneos, tuvimos la dicha de trabajar en torneos donde quizás nadie en Venezuela tuvo la dicha de compartir. De hecho, en ese 2016, recuerda que toda la fase de la Liga de las Américas, el Guaro la jugó en casa, incluyendo la etapa cumbre, un Final Four. Habíamos tenido en Venezuela árbitros élite, árbitros FIBA que habían participado en Final Four fuera de la tierra, pero nadie, ningún oficial había trabajado en un Final Four dentro de la Liga de las Américas. Nosotros tuvimos la dicha de participar en eso. En el 2019 trabajaste como comisario en la LED 1. Voy a hacer un paréntesis acá. Nos ha tocado transmitir mucho baloncesto con un circuito de transmisión, no solamente a través de circuito radial, sino también vía streaming. Y nos ha pasado, lo reconozco, a mí me pasó en una oportunidad y lo he escuchado de algunos otros colegas de algunos otros circuitos, incluso a nivel latinoamericano, la palabra comisario y la palabra comisionado. Quizás muchos de los que están acá saben de lo que se trata, pero es bueno, aprovechando que te tenemos aquí, Abraham, el cuento de aclararlo, ¿no? Porque no sé si era una figura que pasó a llamarse como tal o siempre fue el comisionado, el representante de toda la liga como tal, y en cada una de las plazas donde se está desarrollando baloncesto profesional o la liga que se desarrolle, el encargado o el juez principal, por decirlo de una manera, tú lo puedes aclarar, el nombre es comisario. Sí, lo que pasa es que eso FIBA lo organizó ya todos por su nombre. Al principio todo el que estaba en la mesa, el representante de la liga, era un comisionado, le decían, o se hacía llamar porque el reglamento así lo indica. Copiando, me imagino que copiando lo que sucede en la NBA, que hay un comisario, un comisionado, que es el ente o la figura principal de esto, FIBA implica eso también. Entonces ya nos aparta de que el comisario es el representante de la liga en el juego. Es el que tiene que representar, es el que tiene que dar garante de que todo el trabajo del personal técnico salga bien. Y el comisionado es la figura principal del torneo o de la liga. Sí. Nosotros te identificábamos, por ejemplo, en los juegos locales como aquel que está en Flusaguayá, que carga, tú sabes, la chaqueta, y ese es el comisario. Los otros árbitros tienen su uniforme. En 2020, junto a Roberto Oliveros y José Correa, lideraste a los oficiales propiamente hablando en el país. Sí, recuerda que hubo un vacío, una época... Luego de la pandemia. Ante pandemia también, un vacío en la presidencia de la federación, todas esas cosas. Quedamos todos así como que tal, después viene pandemia y nos agarra también. Empiezan ellos tomando el liderazgo para el Círculo Nacional, presidido por el profesor Roberto, de la mano con José Correa, quien coordina, me delegan esa función de encargado de los oficiales de mesa. Fue un trabajo que al principio fue compartido, pero que no fue nada fácil. Claro. No es nada fácil lidiar con X cantidad, recuerda que hay más oficiales que árbitros. Y poco tiene uno la dicha de verlo a diario, porque en la liga profesional los árbitros tienden a verse más. Pero perdona que te lo pregunte porque lo desconozco totalmente, ¿es una condición muy de Venezuela por falta de preparación el que haya más oficiales que árbitros? No, normalmente porque siempre en los oficiales de mesa en un juego utiliza 5. En los árbitros utiliza 3. Entonces se tiene que desarrollar siempre. Claro, pero entonces la rotación, si hubiera más, la rotación sería más larga y no se buscan más para que siempre sea el mínimo necesario en cuanto a los árbitros para los juegos, hablando de básquetbol profesional. No, o sea, es que lo que pasa es que también tenemos que saber que muchos creen que llega a una cancha, lo que dijimos,
arbitrar, sonar el silbato X 4 veces, 5 veces y listo. No se preparan. Muchas veces tenemos flojera y voy a incluirme, de que no me quiero preparar, yo quiero estar ahí, pero no hago el esfuerzo para que se me tome en cuenta. Entonces a mí me tocó un trabajito de hormiga con los oficiales de mesa, empezar a darle la importancia a cada uno. Tenemos ya ahorita la dicha de sentarnos en la mesa a la hora de discutir cualquier asunto del Círculo Nacional. Tenemos un representante, que en este caso soy yo, siempre defendiendo el derecho de cada uno. Y todos entendieron de que manejando una misma filosofía, manejando la situación de que seamos todos, nos sintamos importantes y dueños del proyecto, podamos hacer las cosas bien. En las 3 ediciones de La Burbuja, como se llamó, cuando la creación de la Superliga no era profesional, sino era solamente bajo la tutela y supervisión de la Federación Venezolana de Baloncesto, ¿tuviste como comisario? ¿Fue tu primera experiencia? No, en la primera y la segunda tuve como oficial de mesa y estadístico. Cuando nosotros decimos oficial de mesa es integral, estadísticos y oficiales de mesa. En el 2019 es cuando tengo mi primera experiencia como comisario en la famosa liga LEC 1. En Barquisimeto teníamos un comisario, él se va del país y quedábamos esa zona sin comisario. Me recuerdo que Roberto Olivero, te tengo como candidato, y yo que aquí no tenemos equipo LEC que te vaya a chocar, y yo, bueno, sí voy, no voy, estaba así como que no muy convencido, porque coloquialmente los comisarios tenían una figura y todavía tienen una rayita y un tilde que dicen que son los comecotufas, que van al juego a sentarse a comer cotufa. Uno ha cambiado, fíjate, hay una ola ahorita de comisarios nuevos que han sido parte de oficiales de mesa y llevamos la misma filosofía y hemos tratado de cambiar ese concepto. Y sigue. En ese 2019, recuerdo que cuando me dicen primera nominación, me escriben Maracaibo. Veo la fecha, el cumpleaños de mi hijo. Día antes se llegaba siempre con anticipación, Roberto, yo creo que no voy a ir. Cumpleaños de mi hijo, ¿cómo hago para acá? Me dice después con el tiempo, a los 2 días, ya vi el mensaje, pero no me respondió el momento, a los 2 días me llama. Y me dice, si quieres de verdad que te dé un consejo de amigo, ve. Porque tú no sabes en qué otro momento vas a tener esa llamada. Wow. Entonces lo que hice fue, agarré y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a pasar el cumpleaños tuyo en Maracaibo. Y nos lo llevamos. En el sí, Peba. Sí, claro, nos fuimos como íbamos, Roberto también estaba asignado, Roberto Olivero estaba asignado a ese juego, nos fuimos días antes, con las amistades que tenemos nosotros en Maracaibo, compartimos y él disfrutó su día. Recuerdo que en ese juego me tocó Cóndores y dándome a conocer ahí, recuerdo que el Cóndores le hizo un presente a mi chamo ese día también. En medio tiempo le hicieron un presente. ¿A todas estas cómo la pasó tu chamo? No, ese estuvo feliz ahí, porque bueno. Después del juego, bueno, fue el compartir entre los amistades. Papá, tremendo cumpleaños, sí, fue distinto. En la tercera burbuja, que llamamos, llega todo el personal, oficiales de mesa, ya todos con su prueba, la prueba de la PCR, llegan los árbitros, llegan todos, y es cuando empiezan a distribuir los que van a Nueva Esparta y los que se quedan en Parque Miranda en Caracas. 2 comisarios no llegaron. Uno llamó un día anterior que no podía. Otro, ese día no le dan el permiso de trabajo porque recuerda que uno tenía que durar hasta más de un mes. Y me preguntan a mí, ¿tú eres? Yo le digo, bueno, yo mismo soy. ¿Tú eres capaz? Sí. Pero yo tenía que meterme, como decimos nosotros, tenía que meterme en el personaje. Porque yo llevaba ropa, los pantalones jean de trabajo de oficial, chemise, o sea, no llevaba una camisa, no llevaba algo, porque el comisario tiene que ser, como el representante de la liga, tiene que andar de lo más elegante que se pueda. Empecé yo a llamar a mi hermana que vive aquí en Barquisimeto, mire, necesito que mañana, primera hora, tengamos los zapatos míos de vestir, el pantalón de vestir, camisa de vestir, todo para que me llegara. Y así fue que me fui en
En la tercera edición a Margarita me envían como comisario. Tremenda experiencia. Así como en el 2023 fuiste nominado comisario del año en la SPB. Sí, ahí tuvimos, y fue muy, muy alegre, porque primero los tres comisarios que tuvimos nominados, 3 venimos de la parte como oficiales de mesa. Y todos de la mano o creados con este proyecto que se hizo en el 2020 del Círculo Nacional de Árbitros. Lógicamente ya era, cuando yo vi los candidatos, yo decía, yo aquí no tengo nada que buscar. Claro. Aquí sabíamos que la chica era la que iba a ganar el premio porque es una mujer que trabaja de verdad. Uno no es que no trabaje, pero siempre el trabajo de la mujer va a ser más resaltante que el de uno, el hombre. Claro, claro. Esta carrera para llegar a comisario definitivamente debe pasar por todo lo que tú pasaste. Debe tener un conocimiento, tiene que prepararse. De hecho, a mí me toca, y por eso te digo, esa nominación no fue como mucha gente cree que va a decir que esa nominación a candidato son hechas a dedo. No, tú tienes que prepararte. La liga tiene sus sanciones cuando no se hace una función, cuando no se hace esto. Fíjate, yo aplicaba Denny en la ciudad que me tocase. Después de mi juego, yo salía, me iba a compartir con los árbitros la cena y llegaba al hotel. Muchos de ellos pueden dar fe porque teníamos que compartir habitaciones y yo me acostaba 1, 2, 3 de la mañana porque mientras yo preparaba mi informe, que había que hacerlo cada vez que tenía juego, yo veía el juego por YouTube en transmisión. Creo que ya la tecnología te da que tú puedes ver todos los juegos. Y yo veía el juego por si se me había escapado algo que yo no haya visto desde la mesa. Y preparaba eso. Y a esa hora, 2, 3 de la mañana, yo pasaba mi informe. Y ahora con el streaming tienes la posibilidad de hacerlo. Tenemos esa virtud. Claro. Abraham, ya entramos en el último cuarto. Vamos a recordar que estamos desde Tila Tradición y Sabor Gourmet en Yaritagua, un restaurante espectacular donde tú puedes degustar las sopas, las carnes a la leña en la noche, la pizza, el pepito y la hamburguesa. Este ambiente tan sabroso, abierto, lo puedes disfrutar en Tila Tradición y Sabor Gourmet en el municipio Peña del estado Yaracuy. Último cuarto, Abraham. Lo hablaba con Carlos Pánfilo, un árbitro internacional que está en España, también en el capítulo 6 o 7 de ADN 24, acerca de la responsabilidad de un árbitro como autoridad en la cancha, de la cual todos y cada una de las personas, incluyendo el circuito de transmisión, sea televisivo, streaming o radio, deben sujetarse porque es la autoridad. ¿Algún momento difícil que hayas vivido, que deben ser muchos, pero el pináculo que tú pudieras contar en un momento como árbitro que te haya tocado como que wow, o sea, epa, decías al principio que están hechos y además confeccionados para llevar la presión, pero hay momentos donde todo como seres humanos se explota, ¿no? Sí, claro, pero son cuestiones que uno tiene que aprender a llevar. La experiencia te va dando, quizás yo recuerdo mi primero inicio en esos mismos intercambios de cuando inicio, los intercambios que tenía la escuela de Valvén con los diferentes estados, venían niños que yo los veía mal creados y quería meterle un técnico. Quería hacerlo porque yo creía que el árbitro voy a tener una autoridad, cuando más bien uno tiene que ser ese jefe de recursos humanos en toda la empresa. Que tú sabes que no es fácil trabajar con todo eso, con todos esos caracteres, la situación de juego. Nos sucede ahorita mucho, Denny, y no es presión ya, porque ya uno va dominando las cosas. Con los padres, en las categorías formativas. Yo a veces me toca, digamos, el juego de las 12 y llego antes, porque uno como personal técnico tiene una disciplina de que tienes que estar mucho antes del juego. Estás, digamos, media hora antes del juego y todavía llegas tarde. Porque tú tienes que estar siempre prevenido al bate por cualquier situación. Y veo, y me parece absurdo de los papás. Yo entiendo que el fanatismo, porque son fanáticos de una escuela, pero es más fácil jugar a un árbitro que tiene, digamos, uno de estos muchachos jóvenes, 20, 24, 25 años, a enseñar a un niño de 10, 12 años a hacer las cosas bien. Entonces ellos se enfrascan. Es que en el árbitro pelean, por lo menos recientemente nos sucedió, salió un papá representante molesto, diciendo cualquier tipo de cosa al personal técnico cuando vamos saliendo de una cancha. Entonces son situaciones que ya uno, como dice, ya uno está acostumbrado.
Ya uno está acostumbrado, se ve feo. La gente a veces piensa, el que no ve o el que no conoce el baloncesto desde adentro, dice, no, es que ese árbitro es Candela. candela, tú vas a un juego y a veces, y la mentalidad que tenemos del fanático es que yo pago la entrada a un gimnasio y me da derecho a querer hacer lo que yo haga. Eso. No disfruto el juego. Y eso lo hemos denunciado mucho por diferentes medios. Cuando usted paga un ticket en una entrada, no te da derecho a ofender, a insultar o a tirar un vaso a un árbitro, a un jugador, a un coach, a un director técnico. No te da derecho, eso siempre lo hemos rechazado. Decía Oscar Silva, recientemente estuvo con nosotros también en este programa, que él incursionó algo en el arbitraje porque él decía, yo necesito aprender las reglas tal y cual ellos lo saben. Porque esto lo hemos visto, bueno, tú lo has vivido mucho, cómo vamos a confrontar, directores técnicos confrontando directamente a un árbitro cara a cara. A veces el técnico tienes que, hermano, el que tiene el conocimiento es el árbitro. Si tú lo estudiaras, y yo decía echando broma en ese momento y lo voy a decir nuevamente, lo decía bromeando, quise decir, y lo voy a repetir, ojalá hasta los dueños de equipos conocieran los reglamentos como lo conocen los árbitros. Creo que el baloncesto fuese un poco diferente. Ojo, no estamos controlando a la humanidad total. Si nos vamos más allá, ojalá los fanáticos conocieran el reglamento del baloncesto como tal, los padres. Creo que sería un poco más llevadero para ustedes. Y el mejor momento, Abraham, que nos puedas comentar, el momento más feliz, el de más gozo, el de que, wow, gracias Dios por esto que me regalaste, que nos puedas comentar. Siempre, todo, yo siempre por lo menos el profesor Roberto nos ha enseñado de que todos los juegos son importantes, todos tienen que estar. Fíjate, recientemente en el torneo U21, que finalizó la gente de Guaro, uno llega y cuando uno llega al domo era un ambiente de liga profesional. Claro. Y era su cantera, eran sus jugadores de desarrollo. Claro. Por eso te digo, o sea, todo el juego, quizás fueron los primeros de ENI porque no estaba tan... Ese torneo 2013 en Caracas, cuando tú llegabas al Poliedro y veías todas esas estrellas que venían tanto de México, Puerto Rico, y tú te quedabas impresionado con todos esos jugadores, porque uno los conocía como fanáticos. Llega un momento que ya uno pierde el fanatismo. Claro. Y yo entiendo que me estás hablando como un juez, como un mediador. Es tu trabajo, ¿no? Claro. No solamente bajar el fanatismo, sino entender que las emociones deben ser muy neutras. Pero sí debe haber momentos cuando llegas a tu casa y le dices a tu esposa, a tu familia, wow, hoy me siento muy bien por todo lo que realizamos. No, más bien es todo lo contrario. Es al revés. A veces uno llega como decir, independientemente, el juego salió bien, pero sabes que las cosas no te funcionaron. Okay. Y uno absorbe, porque es el trabajo de equipo, es absorber. O sea, somos un equipo de trabajo. Si yo tengo una noche mala, el equipo tiene una noche mala. ¿Cómo manejar, Abraham, hablando de tecnología, ya nos quedan unas 3 posesiones, cómo manejar el tema cuando llegó el challenge, cuando se legalizó, y que el trabajo de todos ustedes, y cuando digo todos, porque quizás has estado de comisario, pero también de árbitro, se colocó en tela de juicio el tema de las apreciaciones? Y lo recuerdo por lo que acabas de decir, porque llegas a la noche a tu casa y puedes decir, fue más lo que me equivoqué que lo que acerté. ¿Cómo manejar eso? Para pasar la página y avanzar. Ese fue un arma que nos dieron de buena calidad, independientemente. Somos humanos, Denis, nos vamos a equivocar. Un árbitro que está en movimiento en la cancha, 40 minutos junto a la presión de los jugadores, acuérdense que es un juego dinámico, rápido, ellos se van a equivocar. Ellos van a equivocarse. No estamos diciendo que somos perfectos. Y más bien eso fue un recurso que nos dan, que se manejan de que vamos a quedar mal. No, más bien es todo un arma para corregir o evitar que haya tantos errores. Y así ha ocurrido en la medida que va avanzando el tiempo en cuanto a revisar y revisar y revisar, buscar la forma de mejorar las fallas. Claro, lo que pasa es que la liga profesional, la Superliga Profesional, tiene sus condiciones para revisión. En FIBA hay sus artículos que puedes revisar. No, me refiero, Abraham, eso es muy bueno lo que me dice, pero me refiero póstumo al encuentro. Como decías hace mucho rato, me pongo en las noches hasta tarde yo mismo, no en el juego, sino a revisar. Ah, ya sé dónde estuvo la falla. Eso ha sido un aporte significativo. Sí, bastante, porque tú te autoevalúas. De repente tú sabes que hay gente que no aprende de los errores de los demás. Le gusta aprender o aprendes de sus propios errores. Claro. Entonces tú mismo te dices, es cierto lo que me dicen, es cierto, es cierto. Sí, es una mezcla de humildad y valentía. Exactamente. Aceptarlo para poder crecer como profesional.
Ahora sí te quedan 24 segundos, una posesión que puede ser de 14 más si la pelota pega en el tablero para continuar. Allí de frente a esa cámara que tiene nuestro productor Luis Quintero, me gustaría que te despidieras con un mensaje final en el cual no nada más des tus recomendaciones por tu experiencia vivida en lo que es el mundo del arbitraje en Venezuela y en Latinoamérica, sino a esas personas que quieren comenzar a incursionar y que necesitan un buen consejo. ¿Cuál sería, Abraham? Sí, mira, estamos siempre prestos a la orden. Quienes me conocen saben que voy a estar en el pro del desarrollo del baloncesto, en esta parte del personal técnico. Y yo siempre digo, querer es poder. Querer es poder. Uno con esto es de preparación, porque tú tienes que tratar todos los juegos como si fuese el último y darle la importancia, sin importar la categoría, sin importar la cancha. Y nada, lo que uno siempre le hizo a nivel nacional a los muchachos, querer es poder. Abraham. Deini, agradecido. No, gracias a ti, hasta que lo logramos. Sí, sí. Desde que nació ADN 24 hemos querido también hablar con Abraham y bueno, le correspondió el capítulo número 20. Desde Tila, tradición y sabor gourmet en el municipio Peña del estado de Yaracuy, un lugar espectacular. Recomiendo con los ojos cerrados, se lo decía Abraham antes de comenzar, no soy sopero, pero si yo me voy a comer una sopa, yo vengo a Tila, en Yaritagua. La invitación es para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados, ya lo sabes. Suscríbete, dale like, no te estoy dando la orden, te estoy sugiriendo que lo hagas. También puedes comentar acerca de lo que escuchaste y viste. Si quieres alguna recomendación también de Abraham en cuanto al arbitraje, por acá estamos a la orden por ADN 24. Y también puedes, por supuesto, verlo completo para que sume como una visualización. Muchísimas gracias por estar conectado con ADN 24 desde Tila, la identidad del baloncesto. Sportlara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. DIG Autos, confianza y transparencia. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. FS Digital Printing, no competimos, servimos. Osal Cars, con más de 10 años de experiencia. Art Sound Studio, impulsamos tus ideas hacia el éxito. PPCM, mantenimientos e instalaciones.